Milagrosa redención de Dina, la hija de Jacob, y el inesperado poder transformador de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en las tierras de Canaán, una joven llamada Dina recorría las calles de Siquem, un lugar vibrante y lleno de promesas, pero también de peligros ocultos. Como hija de Jacob, su vida estaba marcada por la herencia de su padre, un patriarca que había luchado con Dios y había sido bendecido con muchas promesas. Las historias de su familia resonaban en su corazón, infundiéndole valor, mientras caminaba entre las colinas, dejando que el viento acariciara su rostro. Pero prontamente una sombra se cerniría sobre su vida. Un día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, el príncipe Siquem, con su mirada deslumbrante y su porte arrogante, la avistó. En su corazón algo oscuro se encendió. Con la impetuosidad de su juventud se acercó a Dina, dejando que la tensión del momento se transformara en un acto desenfrenado. El aire se tornó pesado, y en un instante que pareció eterno, su mundo se desmoronó. Fue raptada, su voz silenciada, y el honor de su familia despojado con un acto brutal. Las noticias de su sufrimiento velozmente viajaron, encendiendo la furia de sus hermanos, quienes, al enterarse, juraron vengarse contra el príncipe. Mientras sus hermanos tramaban su venganza, Dina se encontraba en un torbellino emocional. La noche había caído, y con ella la tristeza la envelopó. Su corazón clama por justicia y redención, aunque su mente le decía que la sociedad la vería como una mancha. Pero dentro de ella una voz susurraba que su dolor podría dar lugar a algo más, algo que trascendiera su desgracia. En su angustia, mientras sus hermanos planificaban el ataque y la guerra se anunciaba, Dina reflexionaba sobre el futuro del pueblo de Israel, el pacto que su padre había hecho con Yahvé. Había una historia más grande que su sufrimiento, una que hablaba de libertad y restauración. Dios estaba presente en medio del caos, tejiendo un plan que todavía no podía ver. ¿Podría ser posible que el acto de amor y la gracia fueran más poderosos que la venganza en su familia? Cuando el conflicto llegó a su clímax y sus hermanos regresaron de su misión, victoriosos pero ensombrecidos por la violencia, la voz de Dios resonó en el corazón de Dina. Su dolor podría ser la semilla de una nueva vida, un llamado hacia una reconciliación que parecía imposible. En ese momento entendió que su historia no se había acabado, que efectivamente existía un camino hacia adelante que podía cambiar el destino de su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que Dina se adentra en la búsqueda de su redención, siente que la historia del pueblo de Israel puede cambiar a través de su dolor y el poder transformador de Dios. La lucha por su honra y su identidad continúa, mientras un nuevo amanecer se vislumbra en el horizonte, esperando ser revelado. En el silencio de la noche, Dina se encontraba en su habitación, completamente atrapada entre la pena y la esperanza. La luz de la luna entraba a través de la ventana, iluminando su rostro marcado por el sufrimiento, pero también por un destello de determinación. Era el altar de su lucha, donde el clamor de su alma encontraba un eco en la presencia del Altísimo. En su interior discernía un llamado sagrado, un susurro que la animaba a levantarse de las cenizas de su herida. Mientras su mente se debatía entre lo que había sucedido y lo que podría ser, al otro lado de la colina, los hombres de Siquem celebraban en un festín de desvergüenza. La pena y el orgullo se entrelazaban en el corazón de la joven. Preguntas atormentaban su ser. ¿Podría su dolor ser transformado en un instrumento de gracia? ¿Podría su sufrimiento allanar el camino a la redención? En ese mismo instante, los hombres de su familia discutían acaloradamente sobre el pasado y el futuro. Simeón y Leví y sus hermanos estaban decididos a llevar a cabo su venganza, pero la voz de Dina resonaba en su mente como un eco de esperanza. En medio de las acusaciones,
se levantó su voz cuando se vio envuelto en sus demás hermanos. ¿Qué sucede si elegimos el camino de Dios? ¿Acaso no hay un lugar para la misericordia en medio de nuestro dolor? Hesitan los hombres, sus rostros endurecidos por la pérdida, se veían afectados ante la valiente petición de Dina. La mente de Simeón luchaba entre la justicia que deseaba y la compasión que comenzaba a florecer en su corazón. Fue entonces cuando Yahvé susurró en el aire, desafiando al encono de sus emociones. ¿Por qué perseguir la muerte cuando hay vida en el perdón? La sangre clama por justicia, pero yo prometo una nueva creación a través del amor. En la distancia, el príncipe Siquem, ahora acorralado, sentía el peso de sus acciones. Su corazón, antes frío y arrogante, empezaba a dar pasos a una transformación que jamás imaginó posible. Sintió un despertar, una conciencia de su propio error, y su grito de desesperación llegó a los cielos. ¿Hay alguna posibilidad de perdón? El ecosistema de vida que rodeaba a Dina empezaba a cambiar. ¿Acaso era el tiempo para que su dolor se convirtiera en un testimonio de gracia? En su oración ferviente, comenzó a visualizar una comunidad unida, un pueblo llamado a la reconciliación en lugar de la guerra. Con cada palabra de súplica, el fuego de la esperanza crecía en su corazón, iluminando el camino hacia una paz tan profunda como las raíces de los olivos que crecían en su tierra. Dina comenzó a elaborar un plan en secreto, mientras su corazón se centraba en la lectura de las promesas del Señor. Sentía que su historia entrelazaba la vida de todos en Israel. Dios de mis padres, si me das fuerza, restauraré mi honra y la de mi familia. Haré que este dolor sea el cimiento de un nuevo pacto, uno que quebrante la cadena de la venganza. Al regresar al hogar con una fe renovada, un nuevo amanecer surgía. En ese instante, los hermanos de Dina la miraron, no como una víctima, sino como una portadora de esperanza. Pero la intervención divina estaba lejos de culminar. Mientras el eco de su decisión reverberaba, los cielos se abrieron y una voz resonó. El tiempo del quebrantamiento ha pasado, pero una nueva profecía se acerca. A través de ti, Dina, nacerá una descendencia que cambiará el rostro de las naciones. Así, la historia de Dina y su familia se encontraba entrelazada con el destino de Israel, donde cada lágrima, cada clamor, se convertía en parte del intrincado plan de Dios. La redención comenzaba a elevarse del dolor, llevando con ella la promesa de algo aún más grande. ¿Qué futuro aguardaba a su pueblo? ¿Y cómo se manifestaría el propósito soberano de Yahvé? Las respuestas pronto serían reveladas. Dina se sentó a la orilla del río. El murmullo del agua era un canto que parecía lavar las heridas de su alma. Las olas susurraban secretos antiguos, como si el mismo río conocía las historias de dolor y alegría que lo habían bañado. Era un espacio sagrado, donde la creación se unía con el Creador, un lugar de encuentro divino, donde Dina podía meditar en la dirección que su vida estaba tomando. Mientras pensaba en las palabras de su Dios, un fuego interior ardía en su pecho. «Seré un instrumento de su paz», murmuró, ensanchando su resolución. Era consciente de que la senda hacia la sanación no solo implicaba su propio sufrimiento, sino que también requería un sacrificio mayor. Con cada latido de su corazón, un nuevo propósito emergía: entregar su dolor a la fuente de todo consuelo, para que pudiera florecer en algo hermoso. Las conversaciones con sus hermanos aún resonaban en su mente. Simeón, con la mirada endurecida por la rabia, y Leví, inflexible en su deseo de venganza, habían sido influenciados por la sombra de la muerte y el rencor. Sin embargo, Dina sabía que había una verdad más profunda, una que solo podía ser revelada a través del amor. ¿Cómo puedo guiar sus corazones hacia la luz?, pensó en silencio. Aquel mismo día, el príncipe Siquem, cuyo nombre había sido mencionado en sus oraciones, llegó ante la puerta del campamento de los hombres de Jacob. Su rostro estaba marcado por la angustia y el arrepentimiento, anhelando el perdón que parecía un espejismo inalcanzable. «He venido a buscar a la hija de Jacob para pedirle clemencia», pronunció con voz temblorosa, aunque sabía que las repercusiones de su acción aún lo acechaban. «No sé cómo expiar mi transgresión, pero deseo enmendar mi camino». La presencia del príncipe trajo un silencio profundo. Cada hombre se había detenido,
y el aire se tensó con la expectativa de una respuesta. En ese momento, la voz del Dios de Israel resonó en la mente de Dina. Escucha lo que él busca, porque hay un camino de reconciliación que yo he preparado. Con un corazón valiente, Dina se levantó y se acercó al príncipe, mirando sus ojos y reconociendo en ellos una chispa de redención. Si quieres la paz, comienza por reconocer el dolor que has causado. Tu arrepentimiento debe ser genuino, para que se convierta en el puente hacia la reconciliación, le dijo con palabras firmes. Mientras el resto de su familia observaba, la atmósfera se llenó de tensión. Simeón y Leví fruncieron el ceño, incapaces de entender cómo su hermana podía aceptar del todo a aquel que había causado tanto dolor. Pero Dina no retrocedió. Sabía que las cicatrices, aunque visibles, podían ser transformadas en símbolos de fortaleza y restauración. Si hay un tiempo para el juicio, también debe haber un tiempo para la misericordia, proclamó Dina. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Siquem, mientras se humillaba ante ella y los suyos, reconociendo su culpa. No soy digno de su perdón, pero quisiera ser justificado por esta comunidad. Prometo que no volveré a ofender. Quiero hacer lo correcto. Y así, en medio del tumulto, los hombres de Jacob comenzaron a considerar la propuesta de Dina. El eco de su cambio de corazón resonó en sus corazones, desafiando el odio que antes los envolvía y plantando una semilla de esperanza. Cada hermano guardaba en su interior la lucha entre la justicia y la compasión, mientras observaban cómo su hermana se manifestaba como una abogada ante ellos y ante el príncipe. De repente, las nubes comenzaron a dispersarse y una luz brillante emergió del cielo, como un símbolo del favor divino. Era una señal visible de que la transformación estaba en marcha. En ese momento decisivo, la divina revelación se extendió. A través de esta unión, una nueva generación nacerá, un pueblo guiado por la esperanza y el amor, cuya historia desafiará al tiempo mismo. El rostro de Dina se iluminó con una mezcla de asombro y gratitud, mientras comprendía que su propio dolor y el de Siquem estaban entrelazados en un propósito mayor. El camino hacia la redención se extendía ante ellos, y la promesa de Dios resonaba como un canto en sus corazones. ¿Qué nuevas pruebas atravesaría esta familia para alcanzar la plenitud de su designio? Las puertas de la esperanza estaban entreabiertas, y Dina sabía que el viaje apenas comenzaba, llevándolos a un destino donde la verdadera reconciliación se haría presente. La luz celestial brilló intensamente sobre el campamento, y un murmullo recorrió la multitud. Los hombres de Jacob sintieron el peso de la presencia divina, casi palpable, que recordaba las promesas de sus antepasados. El eco de las palabras de Dina aún resonaba en sus corazones. Si hay un tiempo para el juicio, también debe haber un tiempo para la misericordia. Siquem, arrodillado y con la frente en la tierra, permanecía en silencio, consciente del tiempo que había perdido y las voces que rodeaban aquel momento sagrado. Era un extraño en un pueblo que luchaba entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro diferente. Cada instante parecía una eternidad, mientras el aire se cargaba de tensión, en la que el perdón y el rencor se debatían ferozmente en los corazones de los hombres de Jacob. Finalmente, fue Jacob quien rompió el silencio, su voz profunda resonando con autoridad y sabiduría. ¿Qué dirección tomaremos, mis hijos? ¿Elegiremos el camino de la venganza o el de la reconciliación que mi hija ha propuesto? Su pregunta no solo era retórica, era un llamado a la introspección, un desafío a sus corazones endurecidos. Simeón y Leví intercambiaron miradas, las llamas de la ira aún chisporroteaban en sus ojos. Padre, no podemos confiar en el arrepentimiento de este hombre. Su atracción hacia nuestra hermana fue un acto inexcusable. ¿Cómo podemos seguir adelante y no castigar su ofensa? Sus voces eran un eco de la frustración y el deseo de justicia que llevaban en sus almas. Pero Dina, en el centro de aquel tumulto emocional, sintió un impulso divino renovarse en su ser. Hermanos, el perdón no significa olvidar, sino liberarnos de las cadenas de la amargura. Si actuamos por amor y no por odio, podremos construir algo nuevo, algo que glorifique a nuestro Dios, declaró con firmeza. Las palabras de su hermana comenzaron a calar hondo en el corazón de sus hermanos, desafiando la gravosa carga que llevaban.
De repente, un viento suave sopló, y con él un susurro del Altísimo que parecía moverse entre ellos. El amor cubre multitud de faltas. La brisa divina cargaba el mensaje de transformación, poniendo en la mesa de diálogo un camino que nunca antes habían considerado. Al ver la lucha interna de su familia, Dina se dirigió nuevamente a Siquem. El perdón no se regala, se conquista con honestidad y acciones. Debes demostrar, no solo hablar. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para restaurar lo que has dañado? Fue un reto, pero adornado con una esperanza redentora. Siquem levantó su mirada, la determinación brillando en sus ojos. Estoy dispuesto a todo. Mi vida no volverá a ser la misma. Quiero ser un hombre de honor, no solo ante su pueblo, sino también ante Dios. Haré lo que me pongan en la senda de restaurar lo que he quebrantado. La atmósfera vibró con energía espiritual, y las nubes volvieron a cerrarse temporalmente, como si el cielo contemplara la decisión que estaban por tomar. Una luz aún más intensa iluminaba el campamento, y un temblor pasó por cada corazón presente, recordándoles que la respuesta estaba en el amor y la compasión. Escuchad, pues el Señor dice, ahí donde hay desesperanza, yo traeré vida. A través de lo despreciado, yo generaré lo glorioso. Resonó una voz en el aire. Era la llamada de lo divino, un eco que prometía un futuro lleno de esperanza, que solo podía surgir de la aceptación y el perdón. Tomados de la mano, Siquem y Dina se dieron cuenta de que no solo estaban cambiándose el uno al otro, sino que estaban colaborando con el propósito celestial de Dios. Pero una sombra aún acechaba en el horizonte. ¿Qué señal les esperaba? La historia que estaban a punto de escribir no solo afectaría sus vidas, sino también el destino de sus descendientes. Así, con el corazón latiendo fuerte en la expectativa de lo que vendría y el poder transformador del Señor latiendo entre ellos, se dieron cuenta de que su historia apenas comenzaba. ¿Qué revelaría el futuro sobre el plan soberano de Dios? Y así, la historia de reconciliación y redención se desplegaría, donde lo imposible sería posible, y el amor triunfaría en el escenario del conflicto humano. La luz del alba comenzó a asomarse detrás de los montes, bañando el campamento con un resplandor dorado. Jacob, sintiendo el peso de las decisiones que aún pendían sobre sus hijos, reunió a su familia alrededor de él. La alborada no solo traía la promesa de un nuevo día, sino también la certeza de que el tiempo para actuar había llegado. «Escuchadme, hijos», proclamó Jacob con voz firme y serena. «No podemos seguir siendo marionetas de nuestro pasado. El mundo nos mira y espera nuestra respuesta. Si el Dios de nuestros padres ha orquestado este encuentro, no podemos desperdiciarlo». Dina, sintiéndose fortalecida por las palabras de su padre, habló con un fervor renovado. La historia no es solo sobre nosotros. Lo que hagamos aquí y ahora resonará por generaciones. Siquem está dispuesto a pagar el precio por su error. Dejemos que nuestras acciones sean un reflejo del amor que el Altísimo nos ha mostrado. Siquem, aunque aún abatido por la culpa, compartía la visión de Dina. He venido a este lugar buscando redención. Quiero mostrar a su pueblo y al mío que un corazón arrepentido puede cambiar el curso de la historia. Mi amor por Dina no solo la ennoblece a ella, sino que también transforma mi corazón. Las sombras de Simeón y Leví aún permanecían, recelosos, observando cada palabra, cada movimiento. ¿Qué me dice de su pueblo? ¿Están dispuestos a aceptar la unión con los que les han hecho daño?, preguntó Simeón con desconfianza. Debemos ser los portadores de paz, respondió Jacob, elevando la voz con determinación. Cuando los tiempos de tribulación vengan, recordaremos que elegimos amar antes que vengar. Recuerden las promesas que Dios hizo a Abraham: te multiplicaré y haré de ti una gran nación. El futuro de nuestro linaje puede depender de esta elección. Se hizo un silencio profundo mientras cada miembro de la familia meditaba en las palabras de Jacob. Un viento suave, casi como un susurro, envolvió el campamento, trayendo consigo la presencia del Altísimo. Y entonces, en medio del silencio reverente, el cielo se tornó oscuro y voces etéreas comenzaron a hablar. «He aquí mi pueblo,
Resonó la voz del Señor: yo estoy haciendo algo nuevo en medio de ustedes. El perdón que ofrezcan no será solo para sanar sus corazones, sino también como un testimonio ante las naciones. ¿Están dispuestos a ser instrumentos de mi amor? El corazón de Dina se estremeció al escuchar esta proclamación, pues comprendió que Dios estaba invirtiendo en su historia de una manera que jamás había imaginado. Se volvió hacia Siquem y le dijo: nuestros corazones están entrelazados en este propósito. Juntos debemos demostrar lo que la gracia divina puede lograr, incluso en el dolor. Siquem se levantó. La esencia de una nueva vida comenzaba a brotar en su interior. Acepto el desafío, dijo con valentía. No seré solo un hombre que busca restaurar lo perdido, sino uno que luchará por un nuevo estándar de amor. Las palabras de ambos resonaron como un eco de promesa y valentía. Jacob, satisfecho con la transformación que estaba ocurriendo, miró a sus hijos y dijo: ahora es el momento. Nos enfrentaremos a nuestro pueblo, y nuestro testimonio será el faro que guiará a otros a la verdad. Se les pide a todos que se preparen para lo que está por venir. Mientras el campamento despertaba a su alrededor, la precaución y la expectativa llenaban el aire. Los hombres de Jacob y Siquem se dirigieron hacia los clanes, uniendo sus voces en un canto de esperanza y esperanza. Sin embargo, una sombra aún se cernía sobre ellos. En los confines de la tierra, otros oídos escuchaban su historia y aguardaban el momento de actuar. ¿Podría la reconciliación atraer la luz de Dios, o el odio y el resentimiento frenarían el propósito divino? La pregunta permanecía en el aire, y así, la narrativa del amor y el perdón avanzaba, mientras el plan soberano de Dios se dejaba entrever, tejiendo un futuro trascendental que aguardaba ser revelado. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta danza divina de reconciliación? Mientras el sol ascendía en el cielo, su luz dorada iluminaba los caminos polvorientos que conducían a la ciudad de Siquem. La familia de Jacob, unida en propósito, marchaba en silencio, sus corazones palpitando como un solo tambor de esperanza. Jacob iba al frente, su figura erguida como un faro que representaba las promesas de Dios. Tras él marchaban sus hijos, con destellos de determinación y temor en sus miradas. El eco de sus pasos resonaba en la tierra, recordando a todos que eran un pueblo marcado por la historia, y ese día buscaban escribir un nuevo capítulo. La guía del Altísimo nos acompaña, dijo Jacob en un susurro, como si las palabras pudieran tocar el cielo. No olvidemos lo que Él nos ha prometido. ¿Qué dirá nuestro pueblo?, preguntó Leví, su voz llena de ansiedad. Hemos vivido en la sombra por demasiado tiempo. Las dudas nublaban su pensamiento, y Jacob percibió el peso en el aire. Daremos testimonio de lo que hemos aprendido, contestó Jacob. El perdón que ofrecemos hoy puede romper cadenas que han entrado a nuestras vidas y abrir caminos hacia el futuro. No se trata solo de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de nuestras manos. Un murmullo de aprobación surgió entre sus hijos, resonando en sus corazones como un canto olvidado. Pero ese murmullo fue interrumpido abruptamente por la llegada al campamento de los hombres de Siquem. Con dureza en sus miradas, parecían ser las sombras mismas de la duda y el rencor. El líder de Siquem, un hombre corpulento llamado Hamor, se acercó, su rostro entre la curiosidad y el reproche. ¿Qué viene a hacer Jacob con sus hijos, sabiendo lo que ha pasado?, preguntó Hamor, su voz burlona e incisiva como una espada. ¿Esperan en verdad que todo pueda borrarse con palabras? Dina alumbró delante de su familia. No se trata solo de palabras, sino de la verdad que vive en nuestros corazones. Nuestras acciones de hoy muestran que el amor tiene poder para transformar. Su valentía sorprendió a todos y calló las críticas. Jacob, sintiendo el espíritu del Altísimo en ese momento, alzó la voz. Ante ti y tu pueblo venimos a ofrecer redención. No buscamos venganza, queremos unir nuestras familias en un pacto de paz. Si ustedes están dispuestos a aceptar, aquí estamos. Se hizo un tenso silencio, y el viento llevó el murmullo de murmullos entre los hombres de Siquem. Hamor miró a su hijo, que permanecía al lado, su expresión ansiosa, y luego a Dina. ¿Es esto lo que desea Siquem? ¿Una unión con la familia que te trae dolor? Sí, respondió Siquem, su voz clara y firme. Quiero amar a Dina y buscar la bendición de nuestros dioses en esta unión. Sus ojos ardían con fervor. Había un poder palpable en su respuesta,
como si la esperanza emergiera de las cenizas de su pasado. Sin embargo, en la distancia, algunos hombres se mantenían al margen, menos seguros de este camino. El corazón de Leví palpitaría aceleradamente. «Esto no puede ser tan sencillo», murmuró para sí, su furia contenida haciendo eco en su ser. Una alianza con el enemigo. Mientras tanto, sobre ellos, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, como si el universo mismo aguardara la decisión de aquel encuentro. Un fuerte trueno resonó, y Jacob, en medio de la tensión, sintió la convicción divina infundir valentía en su alma. Esta es una prueba, una oportunidad de demostrar que la gracia de Dios puede más que el dolor del pasado. Al escuchar esto, la respuesta de la comunidad se inclinó hacia la luz, y aquellos que antes guardaban rencor comenzaron a abrir sus corazones. La manifestación del amor y el perdón frente a tanto odio resonaba en el aire como un canto de esperanza. Que el Dios de Abraham y de Isaac nos guíe en esta nueva senda, dijo Jacob, y así, en su voz, flotaba la promesa de reconciliación. Más en el horizonte, un oscuro presagio acechaba el nuevo amanecer. Un grupo aún más distante observaba, nodos de resentimiento atrapados en sus corazones, preparados para actuar en cualquier instante. La batalla por el futuro de Jacob y su linaje aún no había concluido. Mientras tanto, el propósito de Dios empezaba a desenredarse, y la historia de la redención de Dina emergía como un faro en la oscuridad. Las palabras de Jacob se grababan en la mente de quienes escuchaban. El verdadero amor rompía muros, pero ¿hasta dónde llegarían ellos para que el plan soberano de Dios se cumpliera? La búsqueda de la paz había comenzado, pero ¿sería suficiente para enfrentar las tempestades que se avecinaban? La respuesta aguardaba al final de la próxima elección. La tensión en el aire era palpable. Cada hombre y cada mujer de Siquem aguardaban con un suspiro contenido, sus almas divididas entre el deseo de paz y el peso del pasado. Hamor, aún incrédulo, se volvió hacia Jacob, buscando una chispa de garantía en sus palabras. Si ustedes quieren una unión, los hombres de Siquem deben ser circuncidados como signo de pacto, exigió Hamor, su voz firme, como quien establece las pautas de un juego peligroso. Jacob dio un paso atrás, el eco de su propia incertidumbre reverberando en su corazón. Circuncidarse era un acto de entrega, un símbolo que conectaría a su familia con una gente que traía consigo historias de violencia y deshonor. Sin embargo, en aquel momento, una luz de comprensión brilló en su mente. Era un riesgo, sí, pero también podría ser un camino hacia la redención que tanto anhelaban. «Lo haremos», respondió Jacob, con una determinación que resonaba como un tambor en el corazón de quienes lo rodeaban. «Si eso es lo que traerá paz y unión». Levi, no obstante, no podía contener su incredulidad. «Padre, esto es un sacrificio extremo. ¿Cómo podemos volver nuestras vidas a esos que han herido a nuestra hermana?» Su preocupación era válida y su angustia tangible. Jacob, con la autoridad que solo un padre y líder puede mantener, miró a su hijo a los ojos. Cuando el amor prevalece, los muros de dolor pueden caer. Recordemos la promesa de Dios: «Yo les restableceré y les daré una tierra en abundancia». Esto es un paso hacia esa herencia. Mientras Hamor y su pueblo aceptaban el pacto, una inquietante sombra se cernía sobre la reunión. En el horizonte, un grupo de hombres rudos y descontentos, los que aún guardaban rencores, se acercaban. La ira se dibujaba en sus rostros, sus ojos ardían con deseos de venganza. El hermano de Siquem, un ser imponente llamado Hamor, lideraba el grupo, su entorno lleno de cólera por lo que veían como una traición. «Allí van los hombres de Jacob», vociferó Hamor. «Circuncidarse por amor es un signo de debilidad. No podemos permitir que esto ocurra». Un murmullo de hostilidad emergió en el grupo, y la atmósfera se volvió espesa. Jacob sintió un escalofrío, no solo por el peligro que se acercaba, sino por la cuestión no resuelta de su misión. Realmente valía la pena el sacrificio. La voz del Altísimo resonó en su interior, recordándole las promesas. «Hijos de Israel, no teman, porque yo estoy con ustedes». Mientras el grupo se dispersaba, los hombres de Siquem fueron llevados a una encrucijada. La elección que hacían no era menor,
Era la encrucijada de la vida y la muerte. Los hombres de Jacob comenzaron a prepararse para el proceso de circuncisión. Una decisión que desataría consecuencias. La familia de Jacob estaba dividida. Algunos sentían miedo de lo que se avecinaba. Otros eran impulsados por una fe renovada. Cuando el silencio cayó tras la despedida de los hombres enemigos, Dina se acercó a su padre. ¿Crees, padre, que este sacrificio traerá paz?, preguntó con una voz tenue, sus ojos reflejando miedo y esperanza. Jacob la miró, y en ese instante, vio más allá de su hija. Vio a una nación, a un futuro. Pasemos por el fuego, hija. Cuando hacemos sacrificios por amor, Dios convierte lo que parece pérdida en ganancia. Él jamás ha fallado. Las palabras de Jacob resonaron profundamente mientras el pueblo iniciaba el ritual sagrado. Y entonces, como si el cielo mismo estuviera alineándose, un trueno distante resonó nuevamente, una advertencia quizás de lo que vendría. Pero también era un recordatorio del poder soberano de Dios, quien tejía cada hilo de la narrativa con gracia y providencia. Sin embargo, la sombra en el horizonte nunca desapareció. Aquellos resentidos, cercanos y ávidos por venganza, acechaban, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Podría la fe y el amor ser suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La decisión de seguir adelante estaba a punto de abrir un nuevo capítulo. El dolor del pasado no definirá nuestro futuro, murmuró Jacob, con voz reverberante. Fue entonces que un nuevo misterio se abrió en la vida de Dina. Los ecos de redención se escuchaban en la lejanía, y el plan soberano de Dios empezaba a ser revelado en sus corazones. Así estaban en la balanza la redención y la destrucción. La elección de seguir el camino que conducía hacia la paz marcaría el desenlace. ¿Acaso el poder transformador de Dios sería suficiente para convertir enemigos en familia? La respuesta aguardaba, al igual que su destino, esperando ser revelado por el dedo divino que dibujaba con paciencia la historia de su pueblo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la atmósfera en Siquem se tornaba pesada, como si la misma tierra respirara, a la espera de lo inevitable. Los hombres de Jacob, en medio de su dolorosa decisión, se preparaban para cumplir con lo acordado. El sacrificio que parecían estar dispuestos a hacer resonaba con el sacrificio de sus ancestros. Hombres fuertes se aferraban a la fe, mientras otros temían las consecuencias que pudieran derivar de tal decisión. Jacob, no sin temor, observaba cómo los hombres de Siquem comenzaban a consentir la circuncisión. Quería aferrarse a la promesa del Altísimo, sintiendo que cada acto de obediencia los acercaba al cumplimiento de lo que Dios había prometido. ¿Es esto el camino hacia la paz?, se preguntaba, titubeando ante la realidad de su elección. Su dolor, su traición, su deseo de paz, se entrelazaron en una oración que abría las puertas al futuro que aún no conocían. Dina, con valor emergiendo de lo más profundo de su ser, habló de nuevo. Si la fe puede transformar corazones de piedra en corazones de carne, entonces el amor puede romper las cadenas de la venganza. La verdad de la palabra de Dios se manifestaba en sus labios, dejando atónitos a sus oyentes. Y así,
Bajo el cielo que ahora parecía inclinarse, una batalla de voluntades se libraba entre el odio y la fe renovada. Sin que midieran las consecuencias, una posibilidad de reconciliación danzaba en la brisa. El futuro de Jacob y su familia se encontraba en la balanza, suspendido en el deseo de Dios por redención. El plan eterno de Dios comenzaba a revelarse con una ferocidad que superaba la imagen limitada de cada uno. Ante la inminente decisión, entrelazando amor y sacrificio, surgió una pregunta que se colocó sobre todos. ¿Están listos para aceptar el milagro que Dios está a punto de desatar? La respuesta, aunque incierta, ya se gestaba en sus corazones, desafiando el poder del pasado. Mientras la tensión se intensificaba en Siquem, un profundo silencio llenó el aire, mezclado con las respiraciones entrecortadas y los latidos acelerados de los corazones temerosos. Los hombres de Jacob, divididos entre la lealtad a su padre y el llamado visceral a la defensa del honor, comenzaron a buscar respuestas en medio del caos. Dina, poseedora de un fuego interno que ardía con la sabiduría divina, sintió que la presencia del Altísimo se manifestaba en su ser. «Escuchen», proclamó con valentía, su voz resonando como un timbre claro en la tormenta. «No somos solo nuestros errores ni nuestras heridas, somos parte de un propósito más grande, de una historia que va más allá de nosotros. Dios nos llama a ser agentes de reconciliación en un mundo desgarrado por el odio». Pero las palabras de Dina, aunque llenas de fe, no lograron apaciguar completamente la furia de Hamor. Con ojos inyectados de rabia, éste alzó su espada hacia el cielo como si reclamara la justicia de los cielos para su causa. «No olviden las heridas que han infligido a nuestra gente. No se puede sanar lo quebrantado con más dolor», gritó, su voz llena de un rencor incontrolable. Levi, sintiendo que la ira del hombre era un eco de su propia angustia, respondió con vehemencia: «Las heridas de las que hablas, Hamor, son el resultado de la desconfianza y la violencia. Pero, ¿y si tomamos un camino diferente? Un camino que sea un sacrificio real, que busque la sanidad y no la muerte». Los hombres de Siquem titubearon frente a la inesperada disposición de Jacob y sus hijos a renunciar a la enemistad. La resistencia de Hamor enfrentó un nuevo enemigo, no solo en las palabras de Levi, sino en la fe latente que empezaba a tomar raíz entre ambos bandos. En la penumbra, el murmullo de una nueva esperanza llenó los corazones. Entonces, Dios en su eterno plan, dispuso un ligero viento que susurró promesas antiguas a través de los árboles. El rebaño y los campos parecían inclinarse en reconocimiento, como si toda la creación estuviera esperando un momento de redención. Jacob, mirando a su alrededor, entendió que el llamado a la paz debía superar el rencor para que la historia no terminara en más violencia. Entonces, que nuestras vidas sean el sacrificio, que nuestras heridas sean el testimonio de un cambio verdadero, dijo Jacob, con el rostro iluminado por un fervor divino. Hagamos un pacto, no uno de sangre sino de gracia, que refleje el perdón del Altísimo. Las palabras de paz comenzaron a fluir como ríos entre los hombres que antes eran enemigos, abriendo un camino desconocido que todos anhelaban. Entonces Hamor, a pesar de su resistencia, se sintió desarmado por la sinceridad de la propuesta. En su corazón surgió una pequeña chispa de posibilidad. Si nuestra unión puede traer paz a nuestras tierras, entonces quizás es lo que debemos considerar, tituló en un tono más reflexivo. Asentimientos se hicieron eco entre su grupo. La balanza comenzaba a inclinarse hacia la reconciliación, pero aún quedaba por descubrir el alcance del sacrificio que se estaba proponiendo. La noche fue llevada por un viento renovador, un susurro sutil de esperanza, que luego se transformó en murmullo constante. God se había movido, y pronto el hombre comenzaría a entender que no solo sus decisiones tenían poder, sino también su disposición a recibir la transformación que solo él podía ofrecer. Así, en aquel lugar de antiguas heridas, el pueblo de Jacob empezó a concebir que Dios, en toda su gloria, nunca desampara el corazón quebrantado. Con febril expectativa, el pueblo comenzó a adorar al mismo Dios, que había prometido que la redención siempre sigue al sacrificio. Entonces, al unísono, estaremos listos para abrazar la obra milagrosa que Él está a punto de realizar. Una pregunta que resonó con la promesa de un futuro glorioso, un eco del propósito divino que iba más allá de cualquier entendimiento humano, justo en el borde visible de la historia. La respuesta,
aunque aún en el aire, se palpaba con la certeza de que cuando Dios obra, su plan siempre es perfecto. La mañana se abría paso entre las nubes, dejando que la luz dorada del sol acariciara las colinas alrededor de Siquem. Jacob, con su espíritu renovado, lideraba a su familia hacia el campo, donde se llevaría a cabo el pacto con los hombres de Siquem. La intensidad del momento era palpable, y Dina, a su lado, sentía un profundo anhelo en su corazón. Había tanto en juego, no solo su propia redención, sino el destino de ambas familias, y potencialmente del pueblo de Israel. Mientras se acercaban al lugar acordado, las miradas de los hombres de Siquem pesaban como plomo. Hamor, a la cabeza del grupo, observaba con recelo. Era un hombre fuerte, pero sus brazos parecían cansados de sostener el rencor que lo había llenado. Dina sintió una mezcla de compasión y miedo. Comprendía que había una delgada línea entre el amor y la guerra. «Estamos aquí para sellar un pacto de paz», declaró Jacob, alzando la voz para rebasar la inquietante pausa que llenaba el aire. «Este pacto es un sacrificio, una decisión que buscará restaurar lo que quebrantado entre nosotros». Las palabras de Jacob resonaron en el corazón de su familia y en los hombres de Siquem. El amor debe ser la fuerza que nos une. Recordemos que, aunque las heridas son profundas, debemos permitir que la gracia cure lo que está roto. Siquem, de pie entre su padre y sus compatriotas, miraba a Dina. En su corazón un nuevo fuego comenzaba a arder. Añoraba con fervor una relación que pudiera trascender la violencia. «Yo quiero cambiar», pronunció, su voz temblando de emoción. «Estoy dispuesto a hacer lo necesario para demostrarlo». Los hombres de Siquem intercambiaron miradas. El ambiente predicía un cambio, un aire de reflexión que desafiaba el odio acumulado. Pero la sombra de ciertos corazones renuentes aún persistía. «¿Y qué asegurará que nuestras vidas estén a salvo de la traición?», cuestionó un hombre robusto entre la multitud. La mente de Dina se apresuró a buscar una respuesta, mientras el silencio se adueñaba de la escena. Fue entonces que recordó las promesas de su Dios, esas que se habían transmitido a través de generaciones. La sanación comienza cuando aceptamos el sacrificio de los demás. Si este pacto no se basa en el temor, sino en el amor, entonces hay esperanza, declaró con una convicción renovada. Un viento suave respiró a través de ellos, trayendo consigo una sensación de solemnidad. La revelación de aquel momento se transparentaba en cada mirada. Jacob sintió la fe creciendo entre su familia, como si las palabras de Dina operaran en un nivel más profundo. Sin embargo, Hamor no estaba convencido. Ciertamente hay pasos que debemos seguir antes de unirnos. La sangre de nuestros pueblos está entrelazada con tiempos de conflicto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta promesa sea verdadera y duradera? Jacob, reconociendo la profundidad de la duda que lo atravesaba, hizo una pausa, luego se dirigió a sus hijos. ¿Qué debemos hacer, mis amados? ¿Está en nuestro corazón reunir a dos familias tan quebradas, o buscamos continuar en el ciclo de rencor y odio? La pregunta quedó suspendida en el aire. Un silencio se extendió, mientras cada uno reflexionaba. El peso de la decisión que llevaban los oprimía. Finalmente, Dina, tomando coraje, habló nuevamente. «Hermanos, lo que hagamos hoy puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. No es solo un pacto, es un nuevo camino. Si no nos unimos en amor, solo continuaremos con más odio». El eco de sus palabras empezó a resonar en el corazón de Jacob. Era el mismo espíritu que había podido transformar su propio viaje. Un viaje que había incluido desobediencia y verdadera búsqueda de redención. La luz se abrió paso en su entendimiento, mientras la compasión por los hombres de Siquem empezaba a desplazar el miedo. Finalmente, Jacob alzó la voz con confianza. «Si hay un sacrificio que debemos hacer, lo haremos para tejer nuestro futuro. El amor significa hacer el esfuerzo, y hoy decidimos que nuestras cicatrices no serán las que marquen nuestras almas, sino la semilla de una nueva esperanza». Un murmullo de murmullos llenó el aire entre los hombres, que poco a poco comenzaron a vislumbrar la posibilidad de reconciliación. La conversación fluyó entre ellos, y la ocasión fue recogida por cada uno en su ser. Había algo en el encuentro, una atmósfera cargada de anhelantes deseos de sanidad y redención que empezaba a operar entre los dos grupos. Como la tensión fue disolviéndose, se sintió un cambio en el aire, y una promesa comenzó a surgir.
Allí, en medio de ellos, el cielo pareció abrirse y una voz resonó en el viento. Yo estoy haciendo algo nuevo en medio de ustedes. Acepten este pacto y permitiré que fluyan las bendiciones, sanidades y nuevas oportunidades. Recuerden que donde hay amor, hay fuerza, y donde hay perdón, hay vida. La revelación de Dios resonaba en cada corazón presente. Hombres de ambos bandos empezaron a dar pequeños pasos hacia el futuro que Dios ya había predestinado. Había pasado demasiado tiempo viviendo en el umbral de venganza y ahora podían finalmente comenzar a caminar hacia algo más significativo. Así, con la llegada de la noche, se hicieron pactos, no solo de palabras, sino en el profundo entendimiento de un futuro basado en la paz. Sin embargo, mientras celebraban este nuevo comienzo, una sombra se asomaba en la distancia. Aquellos que no aceptaban la reconciliación acechaban. La batalla que había comenzado en el corazón estaba lejos de terminar. La verdadera prueba estaba sobre ellos. ¿Firmarían el compromiso con amor o dejarían que el dolor del pasado determinara su futuro? Y así, mientras Dina, Jacob y los hombres de Siquem firmaban esa promesa, el plan soberano de Dios empezaba a revelarse lentamente entre ellos, como un hilo dorado que aguardaba ser tejido con valentía, amor y redención. Pero la pregunta flotaba y resonaría fuertemente en cada corazón y cada mente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para ver cumplir este pacto de paz?